Bienvenidos todos a esta conferencia de hiperfraccionamiento y radiación acelerada en cáncer de mama, una respuesta a la pandemia. Mi nombre es Omar Arias, soy magíster en física médica y estoy muy agradecido, por supuesto, con toda la gente de la Core Medical por haberme permitido acompañarlos durante esta presentación. Espero que la disfruten tanto como yo en haberla preparado, así que vamos a comenzar. Lo primero, cuando hablamos del tema del cáncer de mama, definitivamente es la búsqueda de no llegar hasta este punto. ¿Sí? Para ello, por supuesto, han surgido innumerables mecanismos e instrumentos que nos han permitido la detección precoz, cada vez más precoz. Por supuesto, no me refiero a este tipo de diagnóstico, mucho menos este que está acá, a pesar de no representar irradiación, sí, o radiación con radiación ionizante. Sin embargo, lo que sí sabemos y estamos muy claros es justamente que nos encontramos en una era en donde el ultrasonido, la mamografía, la tomosíntesis, la resonancia magnética de mama, pero también así técnicas de medicina nuclear como el PEM, así también como el PET, por supuesto nos han permitido revolucionar y adelantarnos en lo que tiene que ver con el diagnóstico cada vez más precoz de lesiones en lo que sería el cáncer de mama. Sin embargo, ¿sí? Si bien es cierto, todos estos adelantos han sido muy importantes, por supuesto que cabe también destacar o preguntarnos qué ha pasado con los tratamientos. Es decir, hemos avanzado en el caso de las mamás pronos, por ejemplo. También hemos visto, nos hemos dado cuenta en el caso de braquiterapia, la cual cuando la hacemos con los Phantom a la hora de hacer las verificaciones y los controles de calidad lo vemos bastante bien. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo esto va a traducirse en nuestra paciente y que por consiguiente es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la garantía y el aseguramiento de la calidad justamente de cualquiera de estos tipos de tratamientos, ¿sí? En especial obviamente cuando hacemos la braquiterapia y el análisis dosimétrico de la braquiterapia, pero también cuando hacemos los análisis desde el punto de vista de la radioterapia tal y como la conocemos. En este sentido, ¿sí? Por supuesto, vale la pena destacar, ¿sí? Que los estudios randomizados, esos estudios aleatorios, han demostrado que la cirugía conservadora y la radioterapia son tan efectivas como la mastectomía en el tratamiento de lo que sería la neoplasia de mama en estadios iniciales. Obviamente tanto en lo que tiene que ver con el control local como lo que tendría que ver con la supervivencia global. Por ello, actualmente, digamos, el tratamiento conservador en el procedimiento más habitual de lo que es el carcinoma precoz de mama, bueno, tenemos que la radioterapia con el esquema clásico, fracciones entre 1.8 y 2 Gray por día, 5 veces por semana, hasta una dosis entre 50 y 70 Gray, es decir, estamos hablando entre 5 y 7 semanas de tratamiento, ¿sí? Y allí obtenemos unos excelentes resultados en relación a curación, a la cosmética, ¿sí? Y es importante entonces considerar que obviamente tenemos ahora un reto, y el reto actual de los oncólogos o de los radioterapeutas oncólogos tiene que ver justamente en la definición de nuevos esquemas de irradiación que sean más cómodos, más fáciles de integrar a la terapia sistémica, pero manteniendo este tipo de resultados que nos hemos encontrado justamente cuando ponderamos o cuando comparamos, ¿sí? El caso de la radioterapia unida justamente a la tumorectomía, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante, por supuesto, destacar el hecho de que evidentemente estamos en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda constante de nuevos mecanismos. Cuando nosotros hacemos la comparación, ¿sí? En relación, por ejemplo, a los metaanálisis realizados en los primeros estudios de cáncer de mama, ¿sí? Hemos visto una reducción de la recidiva local de manera bien sustancial en las pacientes con ganglios positivos y negativos, tratados con la cirugía conservadora más radioterapia. Y en los estudios randomizados, obviamente, nos hemos dado cuenta justamente de esta apreciación. También está asociada a una mejoría de la sobrevida gracias a la radioterapia de mama entera,
justamente este tratamiento de tumorectomía seguida por radioterapia funciona bien y se mejora el control local y la sobrevida. Esto está muy claro. Sin embargo, hoy vamos a tener unas limitaciones, ¿sí?, en cuanto a la radiación convencional, a lo que tiene que ver la mama entera. El tiempo prolongado del tratamiento, 5 o 7 semanas, unas 6 semanas y media de tratamiento, lo cual es bastante incómodo para la paciente. El tema, por supuesto, de los costos. Obviamente, el caso, por ejemplo, del acceso limitado en áreas rurales o en el caso del Caribe, el tema de traslado de una isla a la otra, donde los pacientes se les complica la ida y venida para el tratamiento durante 6 semanas, además de todos los gastos asociados a ello. Y después, por supuesto, el tema de la toxicidad innecesaria debido al tratamiento de tejidos no comprometidos. Aunado a esto, por supuesto, tenemos ahora que incorporar un nuevo factor y tiene que ver justamente con el tema del SARS-CoV-2, ¿sí?, proveniente justamente del COVID-19. Fíjense ustedes, o la enfermedad del COVID-19 producida justamente por el SARS-CoV-2. Fíjense qué ocurre. Durante la pandemia, definitivamente muchas personas con diagnóstico de cáncer de mama que tenían programado el inicio de su terapia de radiación recibieron efectivamente el tratamiento sin demora. Pero también hay un grupo importante de pacientes que, debido a digamos, el temor, el miedo de poder contagiar el COVID-19 justamente en los sistemas hospitalarios, se vieron frenados o autofrenados de no participar en este tipo de tratamiento. Sabemos muy bien, por supuesto, que los pacientes entonces están buscando una manera de acelerar los tratamientos para finalizar la terapia de radiación lo más pronto posible y de esa manera reducir lo que pudiese ser la exposición al COVID-19. Sí, ya que la mayoría de nuestros pacientes lo que quieren es entrar y salir del departamento de radioterapia lo más pronto posible. Sin embargo, sí, tenemos que tener en consideración, por supuesto, que en el caso del riesgo de no tratar el cáncer de manera apropiada versus el riesgo de poder contraer el COVID-19, evidentemente el tratamiento con radioterapia pasa a ser fundamental en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, para buscar de compaginar estas dos visiones, esta visión en donde quiero estar lo menos posible en el servicio de radioterapia, pero por otro lado quiero brindarte la mejor atención y el mejor control tumoral de las lesiones, definitivamente tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y dentro de esas alternativas lo primero es definir nuestra población o target sobre la cual vamos a poder trabajar esquemas distintos. Inicialmente estamos hablando de cáncer de mama precoz y cuando nos referimos a cáncer de mama precoz nos estamos refiriendo justamente a estadios iniciales del cáncer de mama, esos estadios en donde tenemos un tamaño de lesión menor a los 2 centímetros y es justamente aquí en donde vamos a poder cubrir dos alternativas de tratamiento y vamos a ver justamente el cierre con el último paso o ese siguiente paso en lo que pudiese ser las terapias aceleradas del cáncer de mama. Lo primero, por supuesto, estar claros de que toda la radioterapia moderna comenzó con el hiperfraccionamiento, administración de fracciones menores a 1.8 Gray varias veces al día, por ejemplo, es como una alternativa, ¿sí?, en donde en el caso de hiperfraccionamiento se puede establecer, por ejemplo, 2 veces al día entre 115 y 120 centigrados, 5 días a la semana, separado uno de otro al menos 6 horas. Este tiempo de 6 horas es justamente con el objetivo de disminuir, ¿sí?, y de permitir lo que sería la reparación del daño subletal radioinducido en los tejidos normales. De esa manera, entonces, disminuir lo que pudiese ser el daño a este tipo de tejido. Sin embargo, ¿qué ocurre con el caso del hiperfraccionamiento? Que se ha quedado corto. Y se ha quedado corto justamente porque cuando nosotros entonces ponderamos o evaluamos las estrategias que pudiéramos tomar en consideración en función de entregar la mayor cantidad de dosis a lesiones como son las lesiones de cáncer de mama, obviamente entonces nos hemos visto obligados a retomar una visión distinta del problema. De allí la primera pregunta que surge es si es posible primero acortar lo que sería la duración del tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Y allí
comenzamos precisamente con lo que tiene que ver con la radiación hipofraccionada. En el caso de la radiación hipofraccionada, justamente estamos hablando de que menos es más. Sí, justamente en el caso de la hipofraccionamiento estamos hablando de menos tiempo de tratamiento, menor número de sesiones, obviamente mayor disponibilidad de aceleradores y por supuesto de cupos para pacientes. Si lo evaluamos en coste efectivo, evidentemente tiene un factor importante a considerar. Pero definitivamente en el caso de la irradiación hiperfraccionada, ¿sí? Estamos utilizando el mismo objetivo, es decir, estamos hablando de la mama entera, aplicando fracciones de tamaño que son mayores en un periodo más breve. Pero por otro lado vamos a tener también, nos vamos a conseguir justamente con otra alternativa, es decir, tenemos el hipofraccionamiento y también tenemos la irradiación parcial acelerada de la mama. ¿Sí? Aquí en este caso ya no tratamos la mama de manera completa, estamos hablando justamente de una porción de la misma, un cuadrante o una pequeña superficie, un pequeño, en lo que sería justamente el sitio de la tumerectomía, justamente con un margen apropiado. Y obviamente esto nos permite entonces aplicar en esta región de la mama una mayor cantidad de dosis y en un periodo más corto. Entonces tenemos por un lado el hipofraccionamiento y por el otro la irradiación parcial acelerada de la mama. En el caso de las terapias de radiación aceleradas, ¿sí? Implican menos sesiones con mayores dosis de radiación, como les ha dicho con anterioridad, digamos cuando las comparamos con los métodos antiguos. ¿Sí? Y justamente el tratamiento tradicional de irradiación en toda la mama es de una sesión al día, 5 días a la semana, tenemos un periodo de 5 a 7 semanas. Cuando estamos hablando justamente de este régimen acelerado estándar de irradiación en toda la mama, estamos hablando de que estamos incluyendo dosis diarias mayores, 5 días a la semana, durante un periodo que pudiera llegar de 3 a 4 semanas, en el caso, ¿sí? Justamente del hipofraccionamiento. Y obviamente debido a la pandemia, por supuesto, esto ha sido una posibilidad. Cuando nos vamos a el procedimiento de radiación de mama parcial, esa radiación acelerada, ¿sí? De parcial de la mama, justamente se aplican o se pueden aplicar dosis diarias mayores en un área más pequeña de la mama y esto conlleva a que pudiésemos administrar incluso 2 veces al día durante 5 días mayores cantidades de dosis de radiación o una fracción diaria durante 5 días por 2 semanas. Entonces tenemos estos esquemas. Planteando esto, evidentemente, entonces, bueno, por supuesto que la radioterapia hipofraccionada de toda la mama conlleva a una serie o ha conllevado una serie de análisis, ¿sí? Justamente de la mano de diferentes especialistas y que han traído como consecuencia la conclusión de que, bueno, tenemos idénticos volúmenes de tratamiento, tenemos una mayor dosis por fracción, un menor tiempo, estamos hablando de que para entregar estos 40 grays estamos hablando de 2,66 grays por día en 5 sesiones por semana, tenemos una eficacia similar con los esquemas tradicionales en pacientes seleccionados, pero no se ha demostrado un aumento de toxicidad aguda o crónica, lo cual es sumamente plausible para este tipo de técnicas, ¿no? La evidencia actual permite su implantación en pacientes que no tengan indicación de radioterapia sobre lo que tiene que ver con cadenas ganglionares. Y esto es justamente lo que podemos ver de manera, digamos, similar en cualquiera de los estudios que se han venido presentando a lo largo del tiempo, entiendan el de Willen, el de Llano, obviamente el STAR A y el caso del STAR B. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos obviamente diferentes tipos de esquemas de hipofraccionamiento locorregional, los pudiéramos tener en 20 fracciones, fíjense ustedes en el caso, por ejemplo, de nosotros para el análisis de pacientes con T1 y T2, fíjense que pudiésemos estar incorporando N0 y muy levemente el caso de N1. Sin embargo, fíjense ustedes los esquemas de fraccionamiento y de dosis. Para el caso conservador de 20 fracciones, fíjense ustedes en cuanto estamos hablando en el caso del PTB, tanto en el caso conservador como en el caso de postmastectomía. De igual manera lo podemos llevar al caso de las 16 fracciones, por ejemplo, cuando tenemos los esquemas con 16 fracciones. Y
Es importante considerar justamente cuando hablamos de este brazo, digamos, si tuviésemos estas dos manos, estos dos caminos, el camino del hipofraccionamiento, eh, digamos, el único concepto en donde no anduvo tan bien fue justamente en los tumores de alto grado. Sigue siendo este justamente un tema no resuelto. Es interesante, obviamente, observar el grupo británico, ¿sí? En donde no ha encontrado que los tumores de alto grado fueran un problema con ese régimen de hipofraccionamiento. Así que, evidentemente, el jurado, digamos, internacional ha estado, digamos, allí en 3 y 2, ha estado justamente en el análisis y en la ponderación de mayor cantidad de casos que puedan ser reportados en términos de número de pacientes. Y lo que es más importante, pero que también es uno de los puntos que más nos preocupa, ¿sí? Con estos tamaños de fracciones más grandes o tratamientos más breves, es si esos resultados van a aumentar la toxicidad o no. Se puede ver justamente en el estudio canadiense, que ha sido uno de los más grandes y que fue reportado y presentado justamente en el año 2015, que la toxicidad cutánea fue equivalente a los 10 años cuando comparábamos contra el grupo control, entre 2.7 cuando lo comparábamos contra los 2.5%. De igual manera, al analizar la fibrosis subcutánea a los 10 años, estábamos comparando un 3.6% en el caso del hipofraccionamiento versus el 2.5% en el caso de la terapia convencional. Y al final el resultado estético global es algo muy significativo y que ha sido excelente a bueno en los 10 años, un 71% versus 69%, lo cual es técnicamente exactamente igual. Entonces, analizando el caso global de la radiación hiperfraccionada de mama entera, obviamente funciona, ¿sí? Es importante notar que la mayoría de los pacientes de estos estudios fueron tratadas con terapia conservadora de la mama, casi todas mayores a los 50 años, y tenían tumores precoces con ganglios negativos. Aunque se permitió la quimioterapia, no se utilizaba en la mayoría de las pacientes en este tipo de estudios. Es interesante el caso de la homogeneidad, es decir, la distribución de las dosis de radioterapia en la mama era más o menos alrededor del 7%, o sea que era una buena distribución de dosis lo que teníamos en cada uno de ellos. Y no sería apropiado si uno no tiene la tecnología, si adecuada, o si estamos considerando el caso de mamas muy voluminosas, en donde no se logra una dosificación lo suficientemente uniforme. Entonces, estos son algunos aspectos importantes que justamente se tenían en concepto a la hora del análisis del hipofraccionamiento. Hay algunos que todavía tienen sus reservas con respecto a utilizar irradiación de mama entera hipofraccionada, obviamente en pacientes que reciben quimioterapia o que son menores a los 50 años. Y el otro tema del estudio canadiense es que no utilizó el refuerzo, el caso del BUS. ¿Sí? Se piensa que si se utiliza el BUS habría que ir a fraccionamiento convencional y esto sigue siendo un punto de bastante controversia dentro del ámbito de la radioterapia oncológica. La mayoría de los pacientes, obviamente, más de 50 años en cualquiera de estos casos, fueron tratados sin refuerzo y sin quimioterapia. Es importante la caracterización entonces de nuestros pacientes a la hora de la escogencia para un determinado tipo de tratamiento. Ahora bien, vamos a ver justamente una segunda pregunta que nos pudiéramos plantear. La primera era si era posible acortar la duración del tratamiento, ya vimos que es posible. Pero la segunda pregunta justamente obedece al hecho de que si es posible o no reducir justamente el volumen del tratamiento. Entonces vamos a ver que en el caso de la irradiación de la mama parcial, en realidad es un cambio más significativo que el hipofraccionamiento de la mama entera. ¿Sí? La lógica y la mayoría de las recidivas locales en los pacientes con tumerectomía y radiación ocurren en el sitio primario y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué tratar la mama entera? ¿No? Ha sido uno de los cuestionamientos que más nos hemos podido realizar. Justamente para ello comienza entonces, por supuesto, una de las primeras ventajas que nos llega a la mente, ¿no? Y obviamente es que toda la terapia local previa a la quimioterapia y la mayoría de la dosis se aplica justamente en el sitio de la tumerectomía y justamente de esta manera entonces vamos a tener una justificación de este tipo
de procedimiento, ¿no? Obviamente, fíjense ustedes que tenemos las consideraciones del caso, en las cuales dentro de la justificación para realizar este estudio tenemos que en pacientes seleccionadas se podría hacer una irradiación parcial de la mama, obviamente entonces porque tenemos, como ya les he dicho, que la mayoría de las recididas ocurre muy cerca del lecho tumoral. En este caso tenemos el esquema de irradiación administrado al lecho de tumorectomía más un margen, ¿sí? Este margen alrededor de los 2 centímetros. Luego tenemos las dosis altas por fracción que pueden ir de 1 a 10 fracciones en un máximo de 5 días. Y tenemos como objetivo fundamental, uno, la irradiación de un volumen limitado, mucho más pequeño que todo el volumen de la mama. Por consiguiente, también vamos a tener entonces menor cantidad de órganos a riesgo irradiados. También esto conlleva un menor tiempo de tratamiento y por supuesto el objetivo fundamental es buscar mismos resultados que el caso de la irradiación convencional en 6 semanas. Existe un gran número de estudios que soportan y que justamente apalancan el hecho de la capacidad que tenemos de control local justamente con la irradiación acelerada parcial de la mama. Sin embargo, es muy importante, sí, ha sido justamente el caso del consenso por parte de la ASTRO, de cuáles son las pacientes adecuadas, ¿sí? En función de diferentes aspectos. Allí tenemos mayor de 60 años, el caso de T1, que no tengan ganglios positivos. Por supuesto, tenemos diferentes aspectos importantes allí. También tenemos precauciones, si hay alguno de los criterios entre los 50 y los 59 años, y en términos del tamaño de los 2.1 a los 3 centímetros. ¿Sí? Y también tenemos, por supuesto, cuáles son los pacientes no adecuados. Sin embargo, más adelante les hemos preparado justamente un resumen en donde vemos no solamente el consenso de la ASTRO, sino también de la ESTRO, justamente del caso europeo, y de esa manera tenemos una comparativa mucho más amplia. Pero en términos globales, lo que sí es importante es que justamente todos los ensayos clínicos, todos los análisis clínicos que se han analizado y en los cuales se recomienda justamente este tipo de procedimientos de irradiación acelerada parcial de la mama, justamente van de la mano de estrictos criterios a la hora de la selección, ¿sí? De manera tal de que nosotros podamos establecer un esquema adecuado de nuestros pacientes y brindarle de esta manera el mejor tipo de tratamiento. Para la irradiación acelerada parcial de la mama tenemos diferentes tipos de mecanismos que podemos utilizar. La intersticial, el caso de braquiterapia, la intersticial con catéter, el caso de la intracavitaria a partir del Mamosite, por ejemplo. También tenemos el caso de la radioterapia externa, ¿sí? La conformada 3D, la IMRT, protones, incluso el caso de BIMAT. Y también tenemos el caso de la radioterapia intraoperatoria, en el caso de Río, con el caso de electrones o el caso de baja energía, el caso por ejemplo de rayos X de 50 kilovoltios. Importante a destacar hasta ahora, y esto es un tema que siempre va en continuo avance, es que ninguna de las técnicas ha demostrado ser mejor. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Braqui, la colocación de un catéter con un balón en uno de los extremos, el caso del Mamosite, justamente a nivel del lecho quirúrgico tras la tumorectomía. Este relleno de balón con suero fisiológico y contraste nos permite justamente estar en un íntimo contacto con lo que sería la cavidad quirúrgica. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el caso de Braqui, cuando revisamos todas las diferentes publicaciones que se han venido destacando en el ámbito científico, justamente consideramos, fíjense ustedes, el número de casos que podemos ver justamente allí, el número de pacientes obtenidos, y si observan los distintos tipos de protocolos para las dosis, bien sean de alta tasa de dosis, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, 32 Gray, entendiéndose 4 Gray, 8 fracciones solamente, o el caso, por ejemplo, también que tenemos de alta tasa de dosis de 34 Gray, entregando 3.4 Gray en 10 fracciones. Luego tenemos diferentes tipos de esquemas en el caso de baja tasa de dosis, en donde podemos entregar 45 Gray entre 3.5 y 5 días. Obviamente allí vamos a tener diferentes tipos de esquemas de tratamiento. Aquí les he traído un resumen para que lo tengamos allí en disponibilidad. Fíjense ustedes que en cualquiera de los esquemas, fíjense la recidivida local a 5 años, los porcentajes son menores al 5%. Y en el caso de los resultados cosméticos, ¿sí? En términos de bueno y excelente, todos están más allá del 75%. Todos estos factores han sido claves a la hora del análisis de lo que pudiéramos estar hablando desde el punto de vista de braquiterapia.
Luego también tenemos, por supuesto, el caso de la terapia con electrones, justamente, digamos, ya de manera en quirófano, ¿sí? A partir, por ejemplo, de lo conocido como RIO. Pero en cualquier caso, nosotros estamos buscando diferentes tipos de la secuencia de tratamiento, ¿sí? Teníamos un procedimiento muy largo en el caso de la cirugía más la radioterapia tradicional. Esto ha venido buscando de acortarse. Por supuesto, tenemos términos más cortos, como es el caso del protocolo o del mecanismo que nosotros podemos estar estableciendo en términos de el tratamiento justamente con electrones, ¿sí? Pero fíjense ustedes que uno de los puntos más importantes tiene que ver que justamente cuando nosotros comparamos, y aquí he venido trayendo un análisis de diferentes tipos de publicaciones en términos de la cobertura del PTB, el espesor de la pared de la cavidad inmediata, la homogeneidad de la dosis, el hecho de poder evitar la irradiación de la mama sana, la cantidad de dosis en piel, así como también la facilidad de técnica y el potencial de amplio empleo, así como las desventajas. Cuando comparamos la radioterapia 3D conformada con el caso de la braquiterapia, el Mamosite, el Intravin o el caso de electrones, nos damos cuenta que definitivamente la radioterapia conformada es una muy buena alternativa y ha sido la que, con la cual me voy a enfocar en esta presentación. ¿Sí? Muy importante, fíjense ustedes los criterios de la ASTRO y de la ESTRO para indicar la irradiación parcial acelerada de la mama en pacientes de bajo riesgo fuera de ensayo clínico, justamente tiene que ver, fíjense ustedes, con los casos en términos de la edad, el caso del tamaño tumoral, ¿sí? Menor o igual a 2 centímetros, el caso de la ASTRO, el caso de la ESTRO lo extiende hasta los 3 centímetros, en cualquier caso, los estadios considerados seguros es el T1, el caso de la ESTRO lo amplía hasta el T2, los márgenes tienen que ser negativos a mayor o igual a 2 milímetros. Fíjense ustedes que podemos estarlo viendo en cualquiera de los grados. No debe haber invasión linfovascular. El caso de los receptores estrogénicos, los astros lo da como positivo, en el caso de la estro es cualquiera. Y obviamente tenemos entonces una cantidad de factores que entran en juego y que nos permiten, por un lado, tener los factores de inclusión y por el otro, factores de exclusión para este tipo de tratamiento. Dentro de los factores de exclusión son muy básicos en términos del embarazo, el caso de las prótesis mamarias, si ya se ha recibido radioterapia previamente a nivel de la mama y si estamos ante un carcinoma lobulillar infiltrante o ante un carcinoma multicéntrico. Y por supuesto si se han pasado más de 9 semanas tras la cirugía. Excluyendo esto, entonces obviamente estamos súper claros de que tenemos una ventaja en mano justamente a la hora de poder aplicar el caso de este tipo de mecanismos acelerados y bien si incluso podemos sumarle o incorporarle el tema de la intensidad modulada, justamente la radioterapia intensidad modulada o IMRT, pero obviamente ese IMRT en la cual vamos a entregar mayores cantidades de dosis en una determinada región va a tener que ir muy de la mano justamente del IGRT, de manera tal de garantizar la irradiación de manera adecuada a nivel de lo que sería el tejido mamario y por supuesto de proteger el tejido sano. Fíjense ustedes, acá les hemos traído también un resumen ahora de los estudios de irradiación parcial acelerada de mama mediante radioterapia externa. Fíjense ustedes el caso de los seguimientos, hay unos seguimientos promedios, digamos alrededor, vamos a tener una media alrededor entre unos 20 y unos 30 meses de seguimiento en pacientes que van justamente desde poca cantidad, ¿sí? Como el caso del RTGO justamente 413, en donde tenemos 1458 casos. En cualquiera de los casos, fíjense ustedes que estamos abordando, fíjense ustedes los diferentes tipos de esquema de tratamiento. Fíjense ustedes que en el esquema de mayor cantidad de casos estamos hablando de 38,5 Gray y lo estamos viendo a 10 brief, ¿sí? En este caso son 2 sesiones al día. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando justamente de esta disminución en términos de cantidad sustancial en los esquemas de radioterapia entregada. Entonces, de esta manera, por supuesto, cuando nosotros conseguimos el caso de la recidiva local, obviamente hay algunos esquemas que nos preocupan. El caso de Manchester que nos arrojaba un aumento en la recidiva local de 25%, sumamente con mucha variación con respecto al resto de los presentes.
Obviamente necesitamos, por supuesto, continuar en las observaciones a mediano y largo plazo, ¿sí? Sobre todo para aquellos casos donde tenemos estudios multicéntricos y estudios en donde tenemos mayor cantidad de pacientes. Sin embargo, muy importante es la consideración de los esquemas de tratamiento, por ejemplo, entre 5 días y el caso de los 10 días. De esta manera, uno de los puntos que a mí me llamó para cierre de esta presentación es justamente el debate de toda la mama o poca mama, es decir, justamente vinculados al tema de el lugar o el lecho tumoral. ¿Y lo haríamos rápido o lo haríamos lento? Ante este debate, justamente tenemos, por supuesto, la radiobiología como un esquema inicial que nos va a permitir el análisis justamente adecuado de este punto, ¿no? Y es justamente la capacidad de reparación del tejido sano va a constituir una de las bases de lo que es el fraccionamiento, ¿sí? Ya que el tumor no tiene o es escasa la capacidad que tiene de reparación. De forma que fraccionando la dosis vamos a permitir que el tejido sano repare mientras que no se compromete la respuesta del tumor. En una curva de supervivencia celular a la irradiación, la curvatura o ese hombro que nosotros podemos ver representa la capacidad que tenemos de reparación. Pero cuando nosotros analizamos el modelo lineal cuadrático, justamente ajustamos la curva de supervivencia según dos componentes. Uno, el componente lineal, que tiene que ver justamente con la representación del daño no reparable. Fíjense que allí tenemos una dependencia lineal con respecto a la dosis. Y luego tenemos un componente cuadrático que va en relación con la reparación y es dependiente justamente de la dosis al cuadrado. El coeficiente que nosotros tenemos alfa beta y se define como la dosis a la cual los efectos debidos a la componente alfa y beta son iguales, justamente es lo que nos va a permitir analizar y diferenciar, delimitar justamente todo lo que tiene que ver con el modelo lineal cuadrático y cuál es el mejor esquema de fraccionamiento que nosotros podemos tener en función a ello. Evidentemente vamos a tener diferentes tipos de respuestas dependiendo si estamos trabajando con neutrones o con partículas alfa, a que si estamos trabajando con el caso de rayos X. Lo que sí es importante es que los modelos empleados para describir las curvas de supervivencia celular tienen en cuenta entonces los dos aspectos. Por un lado, el daño letal, ¿sí? Aquella en donde se produce la muerte directa de la célula, y por supuesto el daño subletal, que puede ser reparado o bien producir la muerte de la célula por acumulación luego de justamente lo que tendría que ver con la dosis de radiación adicional. De esta manera, si nosotros entonces caracterizamos o justamente delimitamos nuestro modelo lineal cuadrático, definitivamente vamos a tener una relación adecuada dentro de este coeficiente alfa-beta que me va a permitir caracterizar los tejidos desde el punto de vista radiobiológico. Y es importantísimo aclarar que las condiciones en que pueden aplicarse la forma más simple de este modelo lineal cuadrático son tres. Uno, en donde la dosis se administra en un tiempo mucho menor que el tiempo medio de reparación del daño subletal. El otro justamente tiene que ver con durante la irradiación de la repoblación celular, en la cual es despreciable. Y el tercer aspecto tiene que ver justamente con que si la dosis se administra en fracciones, el intervalo de tiempo entre dos irradiaciones consecutivas debe ser suficientemente largo como para que la reparación de todo el daño subletal sea completa. De esta manera, entonces nosotros tenemos en consideración el factor justamente a la hora de hacer el análisis, justamente como lo podemos ver en la gráfica de abajo. Vamos a ver los tejidos de respuesta aguda y los tumores dependen poco de la dosis por fracción, mientras que en los tejidos de respuesta tardía los efectos se incrementan mucho al aumentar las dosis por fracción. De esta manera, entonces, por supuesto, cuando nosotros vemos el modelo actual de fraccionamiento, ¿sí? Nos damos cuenta en el caso de la respuesta, digamos, ante el cáncer de mama, fíjense ustedes, el factor alfa-beta menor a 10 Gray, mientras que en la mayoría de los cánceres tenemos un factor que es mayor a los 10 Gray. De esta manera, entonces, justamente tenemos en un análisis exhaustivo, justamente la importancia, ¿sí? De que para que la radioterapia sea efectiva, la curva que ustedes ven ahorita en pantalla, esta curva PT, debe situarse justamente a la izquierda de la curva PS. Cuanto más cerca están estas curvas, más difícil será elegir el nivel de dosis para poder controlar el tumor sin causar un daño a los tejidos normales.
Por otro lado, si ustedes ven justamente la dosis B, la delimitada a través de esta línea punteada, justamente representa el balance óptimo entre lo que tendría que ver el control local del tumor y una incidencia aceptable a efectos secundarios o complicaciones en lo que pudiese ser los tejidos sanos. Por el contrario, justamente lo que tendría que ver, o el punto que tiene que ver con la dosis C, podría lograrse el 100% de control tumoral, pero debido a las complicaciones, la mayor parte de los pacientes no lograrían sobrevivir al tratamiento. De esa manera, tenemos entonces que establecer un esquema y una política que nos permita y nos garantice justamente llegar a ese adecuado tratamiento que estamos buscando. Entonces, dentro de la hipótesis de estudio, el cáncer de mama es tan sensible como los tejidos normales al tamaño de dosis fracción. Si es cierto, la fracción de 2 Grays protege al cáncer de mama tanto como el caso de los tejidos normales, por lo cual perdemos o tenemos una ausencia de beneficio, y se justifica probar dosis con fracciones mayores. De esta manera, ¿por qué irradiar solo una parte? Evidentemente ya lo habíamos comentado al inicio, pero justamente la mayoría de las recaídas ocurren justamente en la vecindad del tumor primario entre un 75 y un 90%, lo cual nos obliga entonces a llegar a un siguiente paso. Este siguiente paso lo está comentando, es la integración que les he presentado aquí en esta interesante gráfica, y justamente va de la mano del MD Anderson. El MD Anderson ha propuesto no la dicotomía entre lo rápido y lo lento, o entre lo todo y lo poco, sino más bien justamente la irradiación hipofraccionada de mama parcial, siendo este el próximo paso de manera natural, es decir, tomando parte de las ventajas de la irradiación de la mama parcial, algunas de las ventajas también de la irradiación hipofraccionada de mama completa, y de esa manera uniendo conceptos en un punto intermedio. De esta manera tenemos a dos grandes líderes que son los doctores Smith y Bloom, los cuales están formulando la hipótesis de que la dosificación hipofraccionada una vez al día podría evitar los efectos secundarios observados en los estudios previos de la irradiación de haz externo de mama parcial, y de esta manera justamente desde marzo del 2020 comenzaron a inscribir pacientes en los diferentes hospitales que van de la mano del MD Anderson. Sí, el caso del Sugarland, en el área de Bahía y de Katy, de igual forma, por supuesto, en el Texas Medical Center, evidentemente todos con el objetivo fundamental de llegar a lo que sería este aspecto tan significativo. Importantísimo este ensayo ya en fase 2, llamado el ensayo OPAL, ¿sí? Actualmente está inscribiendo a mujeres mayores de 50 años en adelante con carcinoma ductal in situ o cáncer de mama invasivo, pero en los estadios inicial T1 y T2, pero con N0 y M0. Los tumores invasivos deben ser menores a 3 centímetros y de receptores de estrógeno positivos. Después de someterse de esta manera entonces a la cirugía de mama conservadora, y si así lo desean, a una reconstrucción oncoplástica de manera inmediata, entonces las pacientes pueden recibir la terapia de radiación de haz externo hipofraccionada, pero de mama parcial. De esta manera, el protocolo que se tiene es que se administra una dosis total de 35 Gray en fracciones de una vez al día durante 10 días de tratamiento consecutivo, obviamente excluyendo los fines de semana. Los pacientes cuyos tumores se resecaron con márgenes menores de 2 milímetros sí reciben un refuerzo adicional de 9 Gray en 3 fracciones, ¿sí? Y esto ha sido continuamente evaluado por el Departamento de Bioestadística del MD Anderson. Por supuesto que aquí estamos en el inicio de esta nueva ventana hacia el futuro, de este nuevo tratamiento acelerado de la mama, pero de manera hipofraccionado, acelerado de mama parcial, y justamente va integrando estos dos conceptos. Espero que lo hayan disfrutado, y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y por supuesto los invito a que nos sigan en @Serofka, de manera tal que si tienen alguna duda, comentario, o si requieren información adicional de la que hemos entregado acá, por favor nos lo hagan llegar, bien sea a través de las redes sociales o a través de serofka@gmail.com. Muchísimas gracias.